Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablarles acerca del libro de inventarios y balances. Mi grupo está conformado por José Luis Chipana, Diana Encalada, Axel Manco, Brian Vázquez, Arturo Solís, Franco Roca, Ibid Valverde y la persona que les habla, César Briceño. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el libro de inventarios y balances? El libro de inventarios y balances es aquel libro principal en el cual se detallan los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una empresa al inicio de sus operaciones y al finalizar el periodo correspondiente. Esto con la finalidad de saber cuál es la situación económica de una empresa. Ahora, ¿quiénes están obligados a llevar este libro? Bueno, según el artículo 65 de la Ley del Impuesto General a la Renta, las empresas que están obligadas a llevar este tipo de libro es los que llevan la contabilidad completa. Por un lado tenemos el régimen MIPE tributario, el cual debe tener ingresos anuales, en este caso ingresos brutos mayores a 500 UIT y que no superan las 1.700. Y por otro lado el régimen general, que es aquellas entidades que tienen unos ingresos mayores a las 500 UIT y que no superan las 1.700. Y también están las empresas que tienen unos ingresos brutos anuales mayores a las 1.700 UIT. Ahora, el plazo máximo para entregar el libro de inventarios y balances no debe tener un atraso mayor a los 3 meses contados desde el día hábil siguiente del cierre del ejercicio gravable. Además, el libro de inventarios y balances debe ser firmado por un notario o, en ausencia de este, por un juez de paz o un juez de paz letrado de la provincia correspondiente. Y además de eso, debe llevar la firma al cierre de cada periodo de los responsables de su elaboración, pudiendo ser el representante legal de la entidad o, en todo caso, el contador público. Ahora, existen tres maneras de presentar este libro. Uno es el formato físico foliado, el segundo es el formato computarizado de hojas sueltas foliadas y el tercero es el formato electrónico del Pleno. Ahora pasamos a revisar el inventario. Un inventario es una relación detallada de todos los bienes, los derechos y obligaciones que posee una empresa, que se ven reflejados en los activos y en los pasivos. Esto sirve para determinar cuáles son los activos corrientes, los no corrientes, así como los pasivos corrientes y no corrientes. Y al final de ello, esto nos va a permitir determinar cuál es el capital de la empresa al inicio o al cierre del periodo. Hay dos tipos de inventarios. Tenemos el inventario inicial, que se establece al inicio de cada periodo económico. En el caso de una empresa en marcha es el 2 de enero de cada año. Y luego tenemos el inventario final o inventario de cierre, que se establece al final del periodo, que sería el 31 de diciembre de cada año. Además, este inventario también nos permite determinar cuáles han sido las ganancias y las pérdidas de la empresa, y en base a eso, ver cuál es el incremento del capital. Por último, se debe establecer un balance en el inventario, en el cual se van a detallar las cuentas de activo y las cuentas de pasivo y el equilibrio que existe entre ellas, de manera que a través de ese equilibrio se va a reflejar el principio de la partida doble. Ahora voy a pasar a mostrarles mi caso. Tenemos el caso de la empresa Tolima. La empresa Tolima fue creada por 3 socios, Pedro, José y Miguel. El primero, que es José, aporta con 48,000 soles en efectivo. El segundo, que es Pedro, coloca mercaderías por un valor de 50,000 soles. Y por último tenemos a Miguel, que aporta con una maquinaria valorizada en 70,000 soles. Bueno, aquí tenemos el balance inicial de la empresa Tolima, que es primero la constitución de la empresa, ¿no? En este caso reflejada en soles. Como José aportó en efectivo, esa cuenta va a ir a la caja por un valor de 48,000 soles. Pedro coloca mercaderías que son catalogadas como existencias. Esto va a ir por un valor de 50,000 soles. Y del lado del activo no corriente, pues la maquinaria de Miguel, que está valorizada en 70,000 soles, va a ser establecida en esta cuenta de activo no corriente, sumando un total de 168,000 soles. Ahora, en el pasivo, como es una empresa que recién se está constituyendo, no tiene ningún tipo de deuda u obligación. Por lo tanto, pero sí tiene patrimonio, ¿no? El patrimonio neto, en este caso, del capital. Viendo los capitales de cada uno, tenemos el capital de José, el capital de Pedro por un valor de 50,000 soles, el capital de José por un valor de 48,000 y el de Miguel por un valor de 70,000. Si nosotros sumamos estos capitales, nos va a dar en total el pasivo más el patrimonio 168,000, cumpliéndose así pues el principio de partida doble, ¿no? Muchas gracias, eso sería todo y les paso con mi siguiente compañero. En esta ocasión me ha tocado hablar de lo que es la estructura de libros de inventario y balances. Y bueno, cabe recordar que en este libro nos permite conocer de manera clara y completa la situación del patrimonio de la empresa. Y para ello se ha estructurado un conjunto de pasos, ¿no? De fases.
La primera sería la determinación de los datos, elementos, activos, pasivos y patrimonios. Luego vendría la descripción de dichos elementos, caracterizando su individualidad. Luego la variación de cada elemento, agrupación conveniente de las partidas, atendiendo a unos criterios de homogeneidad contable, suma de valores por grupos homogéneos y totalización separada del activo y del pasivo. Luego tenemos lo que es la diferencia entre el activo y el pasivo, lo cual vendría a ser el patrimonio neto. Y por último la comparación, es decir, el patrimonio neto que nos ha dado como resultado ahora con el anterior, ¿no? O sea, un año antes, y ver si hay una variación, sea positiva o negativa. Luego tenemos lo que es la parte de inventarios, lo cual está dividido en 4 partes. Primero tenemos el activo, y el activo está dividido en lo que es el activo corriente y el activo no corriente. Como activo corriente tenemos al activo circulante, el cual agrupa el dinero en efectivo y cheques a favor de la empresa, y bueno, y esto se puede utilizar en cualquier momento, ¿no? Acá tenemos lo que es el elemento 10, la subcuenta 101, 102, 103, lo que vendría a ser la caja, 104 el cuenta corrientes. Luego tenemos lo que es el activo exigible, el cual se agrupa en esta clase de activos a todos los documentos que se tengan que cobrar, ¿no? Por ejemplo, la cuenta 12, la 14, la 16, cuentas por cobrar diversas, cuentas por cobrar accionistas, clientes, etc. Luego tenemos el activo realizable, el cual está constituido por la existencia y realizando una transacción operacional se puede convertir en efectivo. Acá tenemos lo que es la cuenta 20, 21, 22, 23, lo que es mercadería, productos, subproductos, desechos, entre otras cosas. Luego tenemos lo que es el activo no corriente, y entre ellos tenemos el activo fijo, el cual son conjuntos de bienes duraderos que tiene la empresa, con los cuales se puede realizar su negocio y que no varían, ¿no? Son algo constante, por así decirlo. Y aquí tenemos lo que es la cuenta 33 y 25. Por ejemplo, los muebles, los terrenos, edificios, maquinarias, equipos, etc. Luego tenemos lo que es el activo diferido. Este activo se registra en el debe por los gastos que no corresponden a aplicar como carga del ejercicio, ¿no? Sujetos a liquidación futura. Entonces diremos que es todo anticipo que la empresa posee para tener beneficio con posterioridad. Por ejemplo, adelanto de alquileres, ¿no? Pago de seguros por adelantado, etc. Luego tenemos otros activos o inversiones, el cual está conformado por acciones, bonos, patentes y marcas, gastos de investigación, más que nada. Luego tenemos lo que es el pasivo, y en el pasivo se divide en lo que es el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Bueno, la diferencia de estas es que una es, la corriente es menor a un año y la no corriente es mayor plazo, mayor a un año, ¿no? Y bien, en lo que es el pasivo corriente, no menciono que es el pasivo exigible, porque presenta la deuda contraria, cancelable, solo dentro de un periodo económico. Por ejemplo, tenemos los sobregiros bancarios, los tributos por pagar, remuneraciones, proveedores, cuentas por pagar diversas, entre otros, ¿no? Luego tenemos lo que es el pasivo no corriente, y en esta nos encontramos con el pasivo no exigible, el cual agrupa las deudas, obligaciones y compromisos que contrae una empresa en más de un ejercicio contable. También nos menciona lo que es el patrimonio, el conjunto de bienes que posee una empresa, adquirido por cualquier título que comprende al elemento 5, ¿no? Del plan contable general empresarial. Luego tenemos el resumen, el cual es el tercer paso que incluye en el inventario y que viene a ser la comparación del total de activo con el total pasivo, y cuya diferencia no determina el capital, ¿no? Luego tenemos lo que es el balance general, el cual consiste en presentar en forma resumida las cuentas de activos como cuentas deudoras y las cuentas del pasivo como cuentas acreedoras, determinando el equilibrio entre ambas a fin de reflejar el principio de la doble partida, partida doble. Luego, para concluir, he puesto ahí un ejemplo, el cual en la parte inferior izquierda, en el cuadro de plomo, hay un conjunto de datos, el cual eso se va a tener que
que colocar en las tablas, en las casillas que están al lado derecho, ¿no? Dos casillas. En una casilla lo que es la parte de activos y la otra es lo que es pasivos y patrimonios. Por ejemplo, lo primero que tienes que hacer acá es en cada dato analizarlo, ¿no? Ver si es un activo o es un pasivo. Por ejemplo, dinero en efectivo de 770.000 soles. Podemos mencionar que el dinero es un bien y este bien es de la empresa, por lo cual es un activo. El otro es dinero en cuenta corriente de 15.000. Lo mismo, ¿no? Es un bien de la empresa, el cual es un activo. El tercero sería letras por pagar comerciales de 60.000 soles, el cual, si es un pago, es una salida de la empresa, ¿no? Por lo cual es un pasivo. Entonces, podemos poner pasivo, ¿no? Y así sucesivamente vamos a colocar si es pasivo o activo en una de estos. En cualquiera en todas estas, ¿no? Luego de ello vamos a ver la tabla y por ejemplo el dinero en efectivo de 70.000 y el dinero en cuentas corrientes son del mismo elemento, el cual iría en lo que es caja y bancos. Y bueno, para ser más específico sería su cuenta 101 y 104, ¿no? Sería la caja y el otro es cuenta corriente, el cual ahí solamente te menciona lo que es la caja y bancos, el cual se suman estos dos y se pone el resultado. Y lo que es el otro sería las letras por pagar comerciales, el cual sería un pasivo, ¿no? Eso sería en la otra tabla. Y vemos, ¿no? En dónde vamos a colocar y eso iría en lo que es cuentas por pagar comerciantes, ¿no? Comerciales. Y bueno, ahí incluimos el valor que se va a pagar. Y luego así, sucesivamente rellenamos los datos. Bueno, claro, no se va a llenar todo, solamente los datos que te menciono. Y al final vas a sumar todo y te va a dar un total de pasivos, de activos y de pasivos. Y el otro, bueno, de pasivos y patrimonio, ¿no? Al final, ambos resultados van a tener que ser iguales, el cual vas a concluir que tu libro de inventario y balances está correcto, ¿no? Y bueno, por mi parte eso sería todo. Ahora paso a mi compañero para que le explique un poco más acerca de este caso. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Brian Vázquez y me ha tocado exponer el tema de activos corrientes. Bueno, activos corrientes, ¿qué es? Se entiende por activos corrientes a aquellos activos que son susceptibles a convertirse en dinero en menos de un año. ¿Cómo se clasifican los activos corrientes? Generalmente se dividen en 5 categorías, que son efectivos y equivalentes, valores negociables, cuentas por cobrar, inventario y suministros, y gastos pagados por anticipado. En efectivo y equivalente de efectivo, tenemos compromisos a corto plazo que se pueden convertir fácilmente en montos de efectivo conocidos, por ejemplo, la moneda, los saldos de cuentas o bonos del gobierno a corto plazo. En valores negociables tenemos a las inversiones a corto plazo, que se espera que se convierta en efectivo dentro de un año. Contamos con certificados de depósito, cuentas del mercado monetario y cuentas de ahorro de alto rendimiento. En cuentas por cobrar es cualquier dinero adeudado por los clientes por compras realizadas a crédito que se incluyen en las cuentas por cobrar, ¿no? En inventario tenemos las materias primas, unidades en producción y productos terminados. En gastos pagados por anticipado, son los gastos pagados dentro de un periodo contable, pero consumidos en un periodo futuro, como el alquiler o arriendo y seguros prepagados. Bueno, ¿para qué sirve el activo corriente? Es de gran importancia para cualquier empresa debido a que mediante el activo corriente, esta puede operar a diario, se puede adquirir mercancías, pagar nómina, comprar activos fijos y pagar los pasivos. Si una empresa no tiene activos corrientes suficientes, corre riesgo de sufrir problemas de liquidez, lo que afecta a su relación con proveedores y acreedores, e incluso con sus mismos socios. Además, el activo corriente determina la capacidad de pago de un ente económico, un aspecto tenido muy en cuenta por entidades financieras, y los proveedores a la hora de estudiar determinados tipos de financiación que se puede llegar a solicitar. Bueno, acá tengo un ejemplo de
el Colegio de Nutricionistas del Perú en sus activos corrientes. Bueno, esto te lo da ya la SUNAT, que es el efectivo equivalente efectivo, cuentas por cobrar a terceros, otras cuentas por cobrar diversas relacionadas, otras cuentas por cobrar, anticipaciones a proveedores, servicios y otros contratados por anticipado, otros efectivos. Bueno, acá están sus montos y su total. Bueno, lo que vamos a trabajar mis compañeros y yo es la empresa Magitech, que es una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos. Bueno, su RUC es del 20 60 27 03 29 1. Bueno, nos dicen que tiene un dinero en efectivo de 135.000 soles, tiene una cuenta corriente en el BCP de 261.500 soles, tiene facturas por cobrar en la empresa cero, por 160.000 soles, tiene letras por cobrar de 43.950 soles a la empresa Loyola SAT y tiene mercadería un inventario de 294.100 soles. Bueno, para hacer esto primero tendríamos que ver que los dineros en efectivo están, según el plan contable, lo podríamos ubicar en la cuenta 10, la divisionaria 101, que es caja. La cuenta corriente BCP sería la 104, que es cuenta corriente en instituciones financieras. Y bueno, estos dos lo sumamos y agregaríamos, lo colocaríamos acá en cajas y bancos, que sumado todos me da 396.500 soles. Bueno, en facturas por cobrar, las 160.000 soles, lo colocaríamos en las cuentas por cobrar, en la cuenta 12, en la 121 para ser más exactos. Y bueno, si queremos ser más exactos, en la 1212, que es emitidas en cartera. Y en letras, lo colocaríamos en la divisionaria, no, en la subcuenta 123, letras por cobrar, y para ser más exactos, en la 1231, que sería en cartera. Bueno, eso lo sumamos y lo colocaríamos en cuentas por cobrar comerciales, que me da 203.950 soles. Y por último tendríamos la mercadería, ¿no? Que lo colocaríamos así como está, en existencias, 294.100 soles. Lo sumamos todo y nos da un valor total de 894.550 soles. Bueno, eso sería todo respecto a activos corrientes. Les paso con mi siguiente compañero. Recapitulando, los activos en contabilidad son todos los recursos que la empresa posee como propiedad y deben generar utilidades. Pueden ser tangibles como el dinero alimentario o intangibles como las inversiones patentes. También se dividen en activos corrientes y no corrientes. En esta oportunidad, yo definiré lo que son los no corrientes. En términos muy sencillos, los activos no corrientes están conformados por aquellos activos que tienen una vida superior a 12 meses. Es decir, que la empresa no piensa deshacerse de estas a corto plazo. O sea, no se convierte en efectivo a corto plazo, formando así parte para desarrollar sus actividades de la empresa, obteniendo también el nombre de activos líquidos. Asimismo, poseen características como las que son pocos líquidos debido a que necesitan un gran tiempo para poder transformarse en dinero efectivo. Otra característica son las de ser un primordial elemento en la estructura económica de la empresa, puesto que, gracias a su larga durabilidad, son muy útiles para realizar negocios a largo plazo. Finalmente, dentro de los activos no corrientes también existe una diversa clasificación, siendo en primero inversiones financieras a largo plazo, conformados por valores de la renta fija. También tenemos los elementos inmovilizados, conformados por los bienes muebles, terrenos, bienes inmuebles. Y finalmente tenemos los activos intangibles, siendo aquellos que no se pueden medir físicamente, pero producen grandes ganancias o grandes utilidades a la empresa, como por ejemplo los derechos de uso o patentes. Algunos ejemplos podrían vendr a ser las construcciones de edificios, la maquinaria y equipo, los carros, los muebles, vehículos, equipos de computación y comunicación.
Ahora pasaría a un caso práctico de la práctica Magitech de electrodomésticos. Por ejemplo, tenemos la cuenta 33 y 39 dentro del activo no corriente. La cuenta 33 de propiedad, planta y equipo, y la 39 de depreciación o amortización acumulada. La 33 tiene maquinaria de 325.500, la 39 de 27.200. Esto con una simple resta nos da 220.800 que digitaremos en el activo no corriente en la parte de inmuebles, maquinaria y equipo neto, neto de depreciación acumulada. Y como no poseemos ninguna otra más, como cuentas por cobrar, cuentas por vinculados a largo plazo, propiedades de inversión, activos intangibles y impuestos a la renta, lo único que pondremos en el total de activo no corriente será 227.800. Sería todo por mi parte. Gracias. Mi nombre es Ibeya Kelit Valverde Jipa. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el pasivo corriente. Son las deudas y obligaciones que la empresa posee a un plazo determinado, las cuales son menores a un año. Además, un pasivo corriente representa un conjunto de elementos claves para la elaboración de los informes financieros, ya que se trata de los deberes o responsabilidades de pago que una empresa debe cumplir ante sus proveedores o terceros, siendo esto un elemento fundamental para conocer la situación económica actual de la empresa. Entre las características principales que tenemos del pasivo corriente encontramos que son cuentas contables que se deben pagar en un tiempo a corto plazo, la cual es menor de un año. También son reconocidas por la adquisición de un bien o servicio inherente para las funciones de la empresa. Por último, son endeudamientos que la empresa tiene con asociados o terceros, cuyo acuerdo está establecido. Un dato importante es que el pasivo corriente representa el elemento 4 del Plan Contable General Empresarial y agrupa las cuentas de la 40 a la 49. El pasivo corriente se compone de diversas cuentas, las cuales se encuentran al lado superior derecho del balance general. En ellas tenemos al sobregiros y pagarés bancarios. Es una operación de abono que realiza una entidad bancaria para cubrir pagos contraídos, cuando estos no cuentan con saldo suficiente. Incluyen los saldos acreedores de las cuentas corrientes bancarias. Dichos saldos se registran en la cuenta caja y bancos. También están las cuentas por pagar comerciales, incluyen documentos sin cuentas por pagar provenientes de operaciones relacionadas con el giro del negocio. Esta abarca la cuenta 42 del Plan Contable General Empresarial. También están las cuentas por pagar a vinculadas. Se registra esta cuenta el valor a cargo de otros entes vinculados económicamente por préstamos o transacciones en dinero. Esta abarca la cuenta 43 del Plan Contable General Empresarial. También están las otras cuentas por pagar, incluyen remuneraciones, participos y cuentas por pagar diversas. Por último, tenemos la parte corriente de las deudas a largo plazo. Representa la porción de la deuda tomada un año mayor a un año, que se vence dentro de 360 días a partir de la fecha de elaboración del balance. La porción corriente es la parte principal de una obligación que debe ser pagada dentro del año que la fecha del balance. En estas tenemos dos ejemplos del pasivo corriente. La primera nos dice la factura de un abogado con el que se acordó que se le haría una transferencia en el plazo de un mes. Al tratarse de una cantidad a pagar a corto plazo menor a un año, estamos ante una deuda que se engloba dentro del pasivo corriente de la entidad. El segundo ejemplo nos dice que un pagaré que se entregó a un proveedor y que vence a 90 días. Un pagaré representa a una deuda de la empresa y como tiene un plazo de 90 días para hacerlo, se trata de una obligación que forma parte del pasivo corriente. Acá podemos observar el cuadro del pasivo corriente, en la que están los sobregiros y pagares bancarios hasta la parte corriente de las deudas a largo plazo. Tenemos la empresa Magitech con los siguientes datos. La primera es que tiene facturas por pagar a la empresa Salsasac con 122.150 y también nos dan que tiene letras por pagar a la empresa Ricosac con 83.100. Por último, tiene pendientes de pago de agua con 3.150. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la cuenta contable en los siguientes enunciados. En este caso tenemos la subcuenta 4212, en la que es un documento sustentada y emitida.
Tenemos la subcuenta 423, que están denominados como letras por pagar, y la cuenta 46, que son cuentas por pagar diversas terceras. Las dos subcuentas, que es la 4212 y la 42.3, pertenecen a la cuenta 42, que es denominada como cuenta por pagar comerciales terceros. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar estos dos montos, que es las 122.150 y 83.100, la cual nos da un resultado de 205.250, y lo ponemos en la cuenta por pagar comerciales, ya que esta pertenece a la cuenta 42. Y el siguiente monto, que es de 3.150, lo colocamos en otras cuentas por pagar. A la suma de estos dos resultados nos sale 208.400, que sería el total del pasivo corriente. Ahora le doy pase a mi compañero Roca para que les siga explicando sobre el tema. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Roca Miguel y yo le voy a hablar sobre los pasivos no corrientes. Para empezar, una pequeña definición de lo que es el pasivo. El pasivo son las deudas que tiene la empresa, pero al igual que en el activo, lo vemos como si las deudas fueran nuestras. Entre estas deudas vamos a tener tanto deudas de corto como de largo plazo. En el caso en el que yo le voy a hablar hoy día, viene a ser sobre las deudas a largo plazo, o sea, lo que son los pasivos no corrientes. Ahora, tomando en cuenta lo que le dije antes, el pasivo no corriente es aquella deuda con un vencimiento mayor a un año, o sea, una deuda a largo plazo. También es conocido por el nombre de pasivo no circulante o pasivo fijo. En una pequeña comparación que puedo hacer con el activo corriente, es que tener un mayor pasivo no corriente nos da más posibilidad de negociar con los accionistas e inversionistas con una mayor fuerza, obteniendo así un capital de una fuente de financiamiento más o menos más ventajosa. En comparación, claro, a si se lo solicitáramos a un banco, o sea, una entidad bancaria, o a cualquier otra entidad. El pasivo no corriente es importante porque nos va a aportar liquidez a la empresa, ya que podemos usar este capital, esta liquidez, para tener nuevas inversiones. Una parte del pasivo no corriente es usado para financiar activos a corto plazo, a lo que nosotros vamos a conocer también como fondo de maniobra. A unos ejemplos que les puedo llegar a mencionar sobre el pasivo no corriente pueden ser los tres que pueden ver ahí. Un préstamo o un crédito bancario que se tiene que devolver dentro de 5 años o poco más. Las deudas con cualquier acreedor de la empresa que supere el año, obviamente. Y las fianzas recibidas por un contrato de alquiler que vencerá dentro de 3 o 4 o 5 años. La composición del pasivo no corriente. ¿Cómo es que se compone? ¿Cuáles son sus cuentas? El pasivo no corriente se compone de las deudas con entes financiadores o de crédito a largo plazo, las provisiones con un pago superior a un año, pasivos por impuestos diferidos, las deudas contraídas con otras empresas de la corporación, claro está que las empresas tienen que estar vinculadas a nuestra organización, y las periodificaciones y otras deudas con plazos de vencimiento que claramente tienen que ser superior al año para que sea así una deuda a largo plazo. ¿Y cuál es la importancia del pasivo no corriente? Como ya les pude llegar a mencionar antes, la importancia es que aporta mayor liquidez a la empresa, que para poder utilizar este capital al final nos va a ser muy útil para nuevas inversiones y así también poder acelerar los planes de crecimiento que tenemos nosotros con la empresa. Otra importancia es que ofrece calidad al negociar con los accionistas en lugar de hacerlo con cualquier otra institución, con un banco podría ser. También ayuda a renegociar deudas que son de corto plazo y convertirlas o transformarlas en obligaciones, o sea, en deudas a largo plazo. Y una de las otras importancias también es que permite calcular el fondo de maniobra de la empresa, el cual, como pueden ver en el gráfico, es una mezcla entre el activo corriente y el pasivo no corriente.
O sea, en conclusión con el pasivo no corriente, es que forma parte del balance general de la empresa, junto, claro está, con los activos, tanto el activo corriente como el activo no corriente, y con el pasivo corriente, incluyendo el patrimonio. El pasivo nace de la necesidad de la empresa de ser financiada, la cual es necesaria para la adquisición de, pues, cosas varias, también para la cancelación y también para la redención de acciones, podrían ser. Entonces, resumiendo todo, al fin y al cabo, es que el pasivo no corriente es el crédito de financiamiento a largo plazo, útil, claro está, para poder organizar las finanzas de la empresa. Ahora voy a pasarles a mostrar lo que fue el caso que nosotros hicimos, en este caso de la empresa Magitech, la cual es una empresa que se encarga de hacer electrodomésticos. Y como a mí me tocó lo del pasivo no corriente, procedo a explicarles. Las cuentas que pueden ver ahí en el cuadro: deudas a largo plazo, cuentas por pagar a vinculadas, ingresos diferidos e impuestos a la renta y participaciones diferido pasivo. Todo eso, si es que tuviéramos montos en cada uno, se suma y va a terminar siendo el total del pasivo no corriente, el cual, claro está, que al final se termina sumando con el patrimonio y con el pasivo corriente. Como pueden ver ahí, el único monto que llegamos a tener es en la cuenta por pagar a vinculados, deudas que tenemos que llegar a pagar con gente relacionada o que tiene cierta interacción con la empresa. Como ven en el cuadro, 1.000 es el monto para pagar las obligaciones a largo plazo que llegamos a contraer. Y ahora les voy a pasar a mi siguiente compañera, que si no me equivoco les va a hablar sobre el patrimonio. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Yadira Encalada Muscol y les hablaré acerca de uno de los elementos que forma parte de la estructura del libro de inventarios y balances, el cual es el patrimonio neto. El patrimonio neto es uno de los primeros elementos contables a los que debemos prestar atención para conocer el valor de una empresa, pues se trata del conjunto de bienes y derechos que posee una empresa en un momento determinado, los cuales tienen un valor económico estimable y la empresa ha logrado financiarlos mediante sus recursos. Para evaluar correctamente el patrimonio neto de una empresa, es fundamental ponerlo en relación tanto con el activo y el pasivo. El balance de situación resulta ser una herramienta muy útil para cualquier gestor eficiente, ya que refleja la estructura o situación económica y financiera en un momento concreto de la vida de la empresa. Esto puede ser tanto al inicio o al cierre del ejercicio. Dentro del balance de situación encontramos tres grandes masas patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, que a modo de resumen, los activos se diferencian entre corrientes y no corrientes en función de su capacidad para ser convertidos en efectivo. Los pasivos representan las deudas o obligaciones que ha contraído la empresa para poder financiar los activos que posee. Y el patrimonio neto, cuyo principal elemento es lo que se conoce como fondos propios, el cual a su vez recoge el capital social, con aportaciones de los socios, ya sean dinerarias o no dinerarias, las reservas, que normalmente son beneficios no distribuidos de la empresa, y los resultados, ejercicios anteriores pendientes de aplicación. No obstante, dentro del patrimonio neto también se contabilizan los ajustes por cambios de valor, experimentados por los activos financieros, y las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la empresa. Anteriormente los fondos propios y el patrimonio neto se consideraban sinónimos. Sin embargo, según los nuevos criterios internacionales, el patrimonio neto incluye además otras partidas, como lo son los ajustes contables producidos por errores o cambios de criterio contable. Ahora, dentro del patrimonio neto, según el Plan Contable General Empresarial, encontramos el capital. El capital, que representa todos los aportes de los socios, accionistas u otros partícipes formalizados desde el punto de vista legal. Este tiene por objetivo generar mayor valor dentro de la actividad económica. El capital también puede representarse mediante las habilidades y conocimientos del trabajador, es decir, no solo se representa en cantidades monetarias. Las acciones de inversión, que representan las acciones de inversión formalizadas desde el punto de vista legal, son acciones sin derecho de voto
es decir, el titular de dicha acción no participa en la gestión de la empresa. Sin embargo, es provechoso de los dividendos. El capital adicional, que representa las primas de emisión, aportes y reducciones de capital en proceso de formación legal. Es una cuenta de carácter transitorio, puesto que representa un aumento de capital y las empresas lo destinan a las operaciones que por falta de presupuesto no se pueden llegar a concretar. Excedentes de revaluación. Por excedentes de revaluación se tiende a un ajuste monetario que se aporta del costo inicial del activo, es decir, del valor con el cual se registra en los libros. Representa la diferencia de costo inicial con el costo actual, o un costo ajustado a un valor depreciado o de mercado. Las reservas legales. Esta cuenta hace referencia a aquellas utilidades o beneficios que no son objeto de repartición entre los accionistas, socios o partícipes de la actividad económica que desarrolla la empresa. Esto se debe a que las reservas legales tienen lugar a cubrir pérdidas o gastos extraordinarios. Otras reservas, la reserva legal de conformidad con el artículo 229 de la ley número 26887 puede tener un límite máximo igual a la quinta parte del capital de la sociedad. El monto que exceda dicho límite no tiene la condición de reserva legal, por lo tanto es considerada bajo la denominación de otras reservas. Y por último, los resultados acumulados, que representa la cuenta 59 del Plan Contable General Empresarial y comprende tanto las utilidades acumuladas como las pérdidas netas acumuladas, de las que aún no se han tomado decisiones o medidas para minorarla. Son el reflejo de la situación final de la empresa. Nosotros podemos calcular el patrimonio neto como lo que se tiene, es decir, el activo, menos lo que se debe, el pasivo. Por ejemplo, si una empresa compra una maquinaria de 20.000 soles, la cual es un activo, podemos comprarla de dos formas. En el caso 1, la empresa pide un préstamo y la compra. En este caso, la empresa tiene un activo de 20.000 soles y un pasivo del mismo importe, por lo cual la empresa no aporta nada y su patrimonio neto no varía, ya que tiene una maquinaria cuyo valor se lo debe al banco. Y en el caso 2, los socios de la empresa ponen los 20.000 soles para pagar la maquinaria. En este caso, la empresa tiene un activo de 20.000 soles y ningún pasivo, ya que el dinero lo pone la misma empresa y no el banco. De manera que, a diferencia del caso anterior, la empresa aumentaría o no su patrimonio. ¿Qué opinan ustedes? Ahora, continuando con el caso de la empresa Magitep, se tiene dicha información sobre las cuentas del capital acumulado, el cual es un monto igual a 718.700 soles, y las reservas acumuladas de 140.200 soles. Bueno, estas dos cuentas forman parte del elemento patrimonio neto, por lo cual, para hallar los resultados acumulados, se debe restar el total de activo menos el total pasivo y patrimonio neto. El total de activo, que es de 1.122.350 soles, y un total pasivo y patrimonio neto de 1.068.300 soles. Al restarlos, nos da como resultado acumulado un monto igual a 53.980 soles, con lo cual, sumado al capital y a la reserva acumulada, obtenemos como patrimonio neto un monto igual a 912.950 soles. Por último, al realizar nuestro balance, se obtiene la igualdad entre el total de activo y total pasivo y patrimonio neto igual a 1.122.350 soles. Eso es todo por mi parte. Gracias.